ustedes ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo. Ya estamos cansados ya de tanta injusticia. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Que alguien me explique. ¿Por qué las condenas? El fin de semana del 26 de marzo de 2022, hace 19 meses, en El Salvador se produjeron 87 homicidios indiscriminados contra la población civil por parte de la Mara Salvatrucha, una de las organizaciones criminales más potentes del país. Fueron asesinadas personas normales, que no tenían nada que ver ni con grupos armados ni con fuerzas de seguridad del Estado, a sangre fría. La famosa MS-13 firmaba así el día más sangriento para el país centroamericano en lo que llevamos de siglo. Era la respuesta a la ruptura de un pacto con el gobierno que habría realizado el polémico presidente Nayib Bukele, algo que solo se confirmó 2 meses después tras una investigación periodística, aunque Bukele nunca reconoció haber entablado en negociaciones con los pandilleros. El gobierno de Bukele negoció con las 3 pandillas e intentó esconder la evidencia. Pero la reacción del gobierno no se hizo esperar. Al día siguiente el régimen de excepción fue decretado y con él quedaron anuladas muchas de las libertades y derechos garantizados en la Constitución. Eso permitiría al gobierno de Bukele atajar con mano de hierro el eterno quebradero de cabeza de los salvadoreños, el problema de la inseguridad ciudadana generado por la violencia organizada de unas pandillas totalmente fuera del control estatal. Y ojo, porque su decisión parece que está dando frutos. Los crímenes se han reducido drásticamente y también se ha reducido el flujo de migrantes a Estados Unidos en un 44%. En consecuencia, la popularidad del joven presidente de raíces palestinas no ha parado de aumentar. De hecho, los gobernantes de otros países ya han alabado públicamente el conocido como método Bukele y han tratado de ponerlo más o menos en funcionamiento dentro de sus fronteras. Por ejemplo, en Honduras, país vecino, donde la presidenta Xiomara Castro intentó seguir sus pasos, aunque los resultados no han sido para nada los esperados. Pero vayamos por partes y volvamos a El Salvador. En este clima de excepción e impulsado por su popularidad y un importante control de todos los poderes del Estado, Bukele se ha inscrito para repetir como presidente en las elecciones que se celebrarán en febrero de 2024. Algo ilegal, según la Constitución del país, que especifica que tras los 5 años de gobierno, el presidente no podrá ser reelegido. La reelección de Bukele no ha generado tanto ruido como otras elecciones en la región. Artículo 154. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un solo día más. ¿Pero quién es realmente Bukele? ¿Cómo ha conseguido hacerse con todo el poder? ¿Le está pasando factura a vulnerar la Constitución? ¿A qué derechos se están renunciando los y las salvadoreñas? ¿Su sistema es realmente infalible? Y en caso de que no lo sea, ¿quiénes están pagando los platos rotos de lo que ya se conoce internacionalmente como bukelismo? O todavía mejor, ¿quién lo va a pagar en un futuro inmediato? Atentos, que empezamos. Nayib Bukele nació en 1981 en la capital del país, apenas un año después de que estallara la guerra civil tras los levantamientos populares de una población cada vez más harta de las recurrentes masacres producidas por el poder político-militar contra aquellos que solo pedían democracia, respeto a los derechos humanos y poder comer. Casi una década se mantuvo en el poder el tirano José Napoleón Duarte, siempre apoyado por la administración Reagan y la CIA. Este sanguinario dictador que alimentó los escuadrones de la muerte era un hijo de puta, pero como el famoso Somoza, a los ojos de la potencia gringa era su hijo de puta y no se le podía dejar caer. Fue responsable de matanzas organizadas, incluyendo el asesinato y desaparición de miles de civiles y curas jesuitas, adscritos a la teología de la liberación, que trabajaban desde el humanismo cristiano por erradicar la pobreza y empoderar a la población. ¿Cómo no recordar a este gran hombre que fue Ellacuría? En fin, ya lo decía el obispo Elder Cámara, si cuido a los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. La oposición al régimen se aglutinó políticamente en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, en consonancia con otras guerrillas latinoamericanas que combatían en cada país la misma mezcla de desigualdades, oligarquías, multinacionales, violencia y, claro, tutela militar norteamericana. A medida que pasaban los años, fue ganando mayores apoyos sociales y convergiendo con otras fuerzas de resistencia. A finales de los años 80 se hacía evidente que ninguno de los bandos podía lograr una victoria militar clara, y en ese contexto, y gracias a la mediación internacional,
el gobierno oficialista, lleno de asesinos de arena, accedió a la firma del Acuerdo de Nueva York el 31 de diciembre y el 16 de enero de 1992 las negociaciones cristalizaron en la firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, en México, terminando así con 12 años de conflicto interno. En el transcurso de la guerra fueron asesinados 75.000 civiles salvadoreños y 9.000 personas son todavía desaparecidos. Tras la paz, los partidos políticos, la mencionada Arena y el mencionado FMLN, entre otros, compitieron electoralmente en el marco de una democracia emergente, con la intención de conseguir el poder. Aunque la guerra dejó una sociedad que en buena parte había normalizado la violencia sistemática del Estado, intentaban la vía de la resolución pacífica de los conflictos. Las maras eran un fenómeno que se alimentaba de las necesidades de una migración golpeada laboralmente, que ocupaban el escalón más bajo en la sociedad norteamericana y que carecía de derechos civiles, en un entorno, además, crecientemente racista. Las maras se habían creado en Estados Unidos con inmigrantes centroamericanos, como la salvatrucha, que apareció en los años 80 en las calles de Los Ángeles, con el propósito de cuidar a los emigrantes salvadoreños. Cuando llegaron a El Salvador, buscaban aumentar la influencia de su estructura criminal internacional, pero algo muy importante, fueron los norteamericanos los que deportaron a los integrantes de la Mara con la intención de desestabilizar a los gobiernos de izquierda centroamericanos. Por aquel entonces, Nayib Bukele acababa de cumplir apenas 10 años. Pertenecía a una familia peculiar. Su padre era de ascendencia palestina, pero se había convertido al Islam y llegó a ser imán y líder de la comunidad árabe en la capital San Salvador. Eso sí, sus raíces no han provocado que el actual presidente tome una posición por la paz, sino que se ha alineado con la política genocida de Israel. Pero no nos adelantemos. Antes de llegar a la presidencia fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, con 31 años, y posteriormente de San Salvador, el 1 de marzo de 2015. Pero curiosamente, ambos cargos lo hizo bajo las siglas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del FMLN. Pero tras reiteradas discrepancias, en 2017, aprovechando su mucho capital político y su mucha influencia en Twitter, decidió escindirse del FMLN. Esto no es baladí, pues a Bukele se le reconoce como uno de los primeros políticos que entendió el potencial de las redes sociales. Dentro de sus excentricidades está la de gobernar a golpe de tuit. Después le seguiría Donald Trump. No en vano, Bukele ejerció como publicista durante muchos años. Tras fundar su propio partido, Nuevas Ideas, buscó alianzas en la izquierda y en la derecha para concurrir a las elecciones generales. Finalmente se presentó por la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Ghana, cayendo del lado derecho. Claro, del lado derecho, que era lo que le interesaba a Washington. Fue elegido por mayoría absoluta con el 53% de los votos en las elecciones presidenciales de 2019. Pero cuidado, apenas participaron 1 de cada 2 salvadoreños con derecho al voto. Sin mayoría en el Poder Legislativo, el 20 de junio de ese año lanzó su plan de control territorial, con el fin de reducir las altas tasas de criminalidad y las pandillas. El país se fue militarizando más y más. En 2020 ya había logrado reducir significativamente la tasa de homicidios, que disminuyó un 51,3% en comparación a 2019. En buena parte, ¿por qué? Pues por el pacto secreto de Bukele con las maras. Nosotros le damos la palabra de que sí, pues vamos a reducir el índice de violencia y vamos a tener un mejor control. A ojos de la población ignorante de este acuerdo, Bukele había cumplido y su popularidad no dejaba de crecer, pero el presidente quería más y más. Y en febrero de 2020 irrumpió en el Congreso con un grupo de militares para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares con el que financiar su plan contra las pandillas, apelando incluso a la insurrección popular si el legislativo no accedía. Esa táctica dejaba claro que el respeto a la democracia no entraba en el código de buenas prácticas del nuevo presidente. No parece que un diputado pueda representar a sus votantes cuando un militar le apunta a la cabeza con su fusil para que vote lo que le dicta el fusil. Pero ¿hasta dónde llegaría la ambición de Bukele? ¿Lograría, como dijo, detener hasta el último pandillero? Vamos a verlo ahora mismo. El Parlamento salvadoreño se renovó a comienzos de 2021 y, como os estáis imaginando, el partido de Bukele arrasó con más del 66% de los votos. Aunque cuidado, no solo no aumentó la participación, sino que bajó casi 2 puntos. Con su nueva mayoría avanzó sin contrapesos en las transformaciones que había proyectado para el país y, por si fuera poco, a lo largo de ese año ordenó jubilar a 1/3 de los 690 jueces del país. Sangre nueva
y más afín, claro, para el tercer poder del Estado, el judicial. Su giro autoritario se había completado. En 2021 protagonizó decisiones tan controvertidas como convertir a El Salvador en el primer país del mundo que hacía del Bitcoin la moneda oficial. Aquel 7 de septiembre un Bitcoin rodaba los 40.000 euros. Mario, mírame por favor a ver cómo está el Bitcoin. Míralo tú, que lleva gafas. Ah, no, que se te han olvidado. A ver... fatal. Pues nada, otra semanita que vamos a tener que seguir trabajando. En fin, sigamos. 2 años después, las reservas del país en esta criptomoneda han perdido más del 35% de su valor y todo lo que rodea a la gestión monetaria de la divisa no ha dejado de ser opaco. Para colmo, el gobierno de Bukele otorgó licencias para emitir bonos a una empresa multada en los Estados Unidos. Además, el uso ciudadano de la criptomoneda ha quedado lejos de las expectativas, como no podía ser de otra manera. Pero volvamos a su política de seguridad, porque el Bitcoin nos daría para un programa entero. Poco a poco, Bukele fue extendiendo su control sobre los territorios dominados por las maras. Las clicas, como se conoce a los grupos de acción en que se dividen los pandilleros, fueron perdiendo progresivamente poder, hasta que en marzo de 2022 dieron un golpe de efecto con el asesinato de 87 personas. A partir de aquel momento y con la aprobación del estado de excepción, las redadas y las detenciones preventivas se multiplicaron. Las maras le habían echado un pulso al presidente que había pactado con ellas y el presidente había decidido utilizar todo el poder que estaba acumulando para acabar de una vez por todas con ese problema. El país que una vez fue conocido por tener la tasa de asesinatos más alta del mundo se convertiría ahora en el país con la tasa de encarcelamientos más alta del mundo, 3 veces mayor que la de Estados Unidos. Y ahí es nada. En El Salvador se han producido más de 73.000 detenciones preventivas, en una población de apenas 6,5 millones de personas, lo que significa que el gobierno de Bukele ha metido en la cárcel al 1,6% de su población. El Salvador tiene la proporción de población presa más grande del mundo, por encima de los Estados Unidos, que ya es decir. ¿Cómo gestionar a tantos presos? ¿Hay cárceles suficientes? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Para hacer frente al aumento de la población reclusa, Bukele ha construido la cárcel más grande del continente. Una superestructura en una zona rural del sur de la capital con espacio al menos para 40.000 personas y donde meterán al doble o al triple. Ese será el destino de pandilleros, muchos de ellos niños cooptados por las maras, pero también inocentes, encarcelados injustamente sin capacidad de protestar y que quedaron privados totalmente de comunicaciones con el exterior. Estamos hablando de su proyecto estrella, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. ¡Ay, cuánto da de sí la acusación de terrorismo! Y por supuesto, el publicista Bukele ha hecho de ello una gran operación de marketing que ha servido para aumentar todavía más su popularidad, hasta rozar el 90% de aprobación, hasta que te toque a ti. Además, la cosa no ha quedado ahí. En las 19 veces que ha renovado el régimen de excepción, ha tenido tiempo de ir perfeccionando su control, aprobando medidas destinadas a sancionar a los medios y a los periodistas que reproduzcan mensajes de las maras, o la incautación de bienes, o la limpieza de grafitis y símbolos considerados pandilleros por el gobierno. Incluso ha amenazado con dejar morir de hambre a los presos detenidos si las maras desarrollan alguna venganza en las calles. Bukele, como en las películas, no hace prisioneros. Pero lo cierto es que claro que hay sombras, y bien tenebrosas, en la gestión de Bukele. La restricción de libertades lleva a la impunidad de las fuerzas del orden y la impunidad al castigo de personas inocentes. Esto ha provocado que una parte importante de los salvadoreños se plante y empieza a denunciar una restricción de libertades que cada vez va a más. Decenas de activistas han sido detenidos y acusados de pandillerismo en El Salvador. Y como no puedes defenderte, personas que podrían pagar hasta 45 años de prisión según la ley especial contra el crimen organizado. Las organizaciones sociales denuncian detenciones por motivos políticos y una criminalización de la protesta. En la televisión salvadoreña, este programa me haría, como a Bueno de Gramsci, tener que escribir libros desde la cárcel. ¡Basta ya de tanta injusticia! Los familiares de algunos de los detenidos también denuncian que sus parientes no tienen vínculos con las pandillas, pero a pesar de ello han sido detenidos sin ningún tipo de garantía, de forma arbitraria, por estar en el lugar y en el momento equivocados, o porque no caían bien al gobierno, o porque no caían bien a algún funcionario, o porque tienes alguna cuita con alguien que tiene la capacidad de denunciarte. ¡Ay, estos demócratas subversivos! Recuerda demasiado
a las denuncias al final de la guerra en España, donde si un vecino quería quedarse con tus bienes, bastaba a denunciarte porque no ibas a misa o porque habías tenido simpatías por la República. En El Salvador, la gente trabajadora sufre detenciones ilegales que nos evocan algunos de los episodios más oscuros de las dictaduras que recorrieron el continente latinoamericano y europeo durante todo el siglo XX. Los partidos de la oposición y las organizaciones en defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales están pidiendo a Nayib Bukele. Relatores de la ONU piden a El Salvador que derogue el régimen de excepción. Porque consideran que en este momento, con 73.000 personas encarceladas, la lucha contra el crimen de las maras ya no precisa de medidas excepcionales. Pero Bukele ha sido tajante en su respuesta. No me importa lo que digan los organismos internacionales. Teniendo el apoyo de los Estados Unidos y de buena parte de su población, claro, se lo puede permitir, aunque eso suponga reconocer al menos 3.000 personas cuyo único delito es intentar que la democracia salvadoreña no se pierda y que la eficacia no mate a la democracia. ¿Pero es correcta su política de seguridad? ¿Acaso está convirtiendo realmente Bukele al Estado en una trituradora de inocentes? ¿Se puede alcanzar la paz saltándose los derechos humanos? Yo tengo mi opinión, pero queremos escuchar la vuestra. Escribidlo abajo en los comentarios. En cualquier caso, la pregunta del millón es si esta paz social será duradera o se podría producir un efecto rebote, como ha sucedido en otras ocasiones y que suele ser lo común. Aunque no parece que vaya a darse mucha prisa a Bukele en restituir las libertades constitucionales a su pueblo, pues como él mismo ha declarado, el régimen de excepción se mantendrá hasta que el último pandillero sea capturado, o como dice Netanyahu, hasta que el último militante de Hamás sea ejecutado. Y para eso ambos tienen claro que se va a volver uno a presentar a las elecciones de febrero de 2024 y el otro en Israel cuando le toque. Aunque para ello, en este caso Bukele, tenga que volver a pasar por encima de la Constitución. Todos sabemos que la seguridad vital como garantía para la libertad es un anhelo fundamental de cualquier persona y también de cualquier sociedad. De hecho, el objetivo central de la política no es otro que lograr la paz y reducir el conflicto. En democracia también sabemos que las instituciones públicas y el contrato social responden al acuerdo colectivo acerca de cómo lograr la paz y la prosperidad. Pero no siempre es fácil garantizar la seguridad y en algunos lugares de Centroamérica y Norteamérica los crímenes violentos están a la orden del día. Las desigualdades tienen mucho que ver con la violencia, igual que el derecho a portar armas, pero cuidado, que los sectores conservadores prefieren pensar que es por cualesquiera otras razones y no por la desigualdad y por la posesión de armas. La excepción que ha supuesto Bukele ha sido mirada desde la curiosidad y desde la envidia por otros dirigentes latinoamericanos. Muchos candidatos o presidentes, la mayoría de ellos de derechas, parecen haber visto en la excusa de la seguridad, que es un problema que han construido ellos con su modelo, una oportunidad para hacerse con el poder o para perpetuarse en él, como los candidatos de derechas guatemaltecos o los colombianos, o incluso algunos sectores vinculados a Morena en México, como ocurrió con Marcelo Ebrard y su plan de seguridad Ángel. Algunos, como Gustavo Petro en Colombia, no han dudado en señalar que hay otros caminos mejores para reducir la criminalidad que el sacrificio de la democracia que plantea Bukele. Y ojo, porque el mandatario colombiano puede presumir de datos positivos en materia de paz y seguridad, con una disminución de los asesinatos contra líderes sociales en 2023, por ejemplo. No es una coincidencia que en las estadísticas, si aumenta la desigualdad, aumenta la inseguridad. Si aumenta la corrupción, aumenta la inseguridad. Es decir, que el crimen no se combate simplemente con policía y cárcel, sino que es multidimensional. En el vecino Honduras, la primera presidenta del país, Xiomara Castro, una líder progresista, tomó la decisión de intentar acercarse al método Bukele, declarando en diciembre de 2022 el estado de excepción en un país donde la criminalidad estaba rompiendo el contrato social. Esta restricción de las libertades para atajar el problema crónico de las maras, que también azotan al país, no se ha visto recompensado con una drástica reducción de la violencia, como sucedió en El Salvador. Casi un año después, podemos decir que en Honduras las cosas no han cambiado demasiado. ¿No será mejor concentrar los esfuerzos en erradicar la pobreza y la marginación? Estos casos nos demuestran que el tipo de políticas punitivistas solo surten efecto en condiciones muy concretas. Y es posible que si no se acompañan de medidas de inclusión social, solo sirven como una pequeña tregua que en el futuro traerán de vuelta un horror criminal más refinado, como ya ha pasado
en ocasiones anteriores también en El Salvador. Ese método Bukele es impensable en países como México, donde las organizaciones criminales tienen estructura militar, controlan vastos territorios y llevan décadas infiltradas en la administración, tanto en el gobierno como en el ejército. Pero da igual, porque la derecha mexicana, para intentar alcanzar el poder que las encuestas le dan tan lejano, no va a dudar en prometer falsos crecepelo que terminen dejándonos ciegos frente al robo y al abuso impune de los de siempre, precisamente lo que la 4T de López Obrador está refrenando. Si queremos alcanzar una solución duradera contra la violencia de las bandas organizadas, no basta con construir cárceles y más cárceles, como en el fracasado modelo estadounidense, ni tampoco segregar entre ricos y pobres mediante barrios fortaleza. Debemos enseñar a las nuevas generaciones valores como la convivencia y la tolerancia, para vivir en paz y que no caigan en el abismo de las pandillas, que promete más de lo que a primera vista el modelo institucional puede garantizar a los adolescentes. A lo mejor este modelo no tiene un funcionamiento del 100% con la generación actual, pero sus principales efectos se van a manifestar con toda su potencia y con toda seguridad en la siguiente generación. Los grandes problemas hay que mirarlos en el medio y en el largo plazo. Solo estaremos en disposición de lograrlo cuando hayamos erradicado la pobreza y la exclusión social, cuando a la infancia y a la juventud se le pueda ofrecer algo más que precariedad, violencia y marginación. Bukele acerca la paramilitarización de la democracia a El Salvador, y eso solo tiene audiencia cuando el contrato social ha sido reventado, hecho pedazos. Construir un autoritarismo 2.0, con policías con licencia para matar, con un ejército convertido en la guardia pretoriana del presidente, con criptomonedas oscuras y que prometen el futuro y que carecen de cualquier control democrático, y siempre articulando una versión remodelada de las dictaduras latinoamericanas. Todo esto significa pan para hoy y mucha hambre para mañana. El modelo neoliberal tuvo como gran excusa la inflación que golpeaba duramente al pueblo en los años 70. Bukele ha hecho algo parecido, buscando la justificación de la violencia, que es real, porque la violencia a quien golpea es a los sectores populares. El problema de entregar a una persona poderes excepcionales es que personajes como Bukele, como Bolsonaro, como Trump, no son líderes virtuosos, que como los tiranos romanos tomaban decisiones en momentos de peligro, autorizados por el pueblo, pero luego devolvían al pueblo esos poderes especiales de decisión. Estos personajes actuales no son la virtud. Además, cuando sacas a militares que vienen de una tradición golpista y represora de los cuarteles, ya no los regresas de nuevo. En cambio, cuando llevas la educación a los cuarteles, las calles se llenan de vida, y donde la renta está distribuida, no hay tanto hueco para los pandilleros. Hasta el próximo domingo, desobedientes.